Queridos hermanos, muy buenos días. Que tengan todos un bonito inicio de semana. Esperando que se encuentren muy bien, que pongan las cargas en el Señor como cada día. Vamos a empezar esta nueva semana de estudios. También agradecer al Señor por prestarnos la vida, el aliento, pedirle que nos dé de su espíritu para que nos impulse cada día a hacer su voluntad. Queremos empezar este estudio sin antes pedir la dirección del Señor para poder abrir su palabra y también para poder comprenderla. Vamos a inclinar el rostro o quizás puedan arrodillarse y vamos a elevar una oración pidiéndole de que nos pueda acompañar también en este inicio de semana y en este estudio. Querido Señor, cuánto te agradecemos, Señor, nuevamente por darnos esta semana para empezar a conocerte nuevamente. Como cada semana, Señor, vamos conociéndote de poco en poco, de acuerdo a tu palabra. Hay cosas que quizás pasamos por alto. Ayúdanos a comprenderlo día a día. Queremos que nos des de tu espíritu para que, Señor, nos pueda hablar, nos pueda guiar, nos pueda hacer entender cada cosa que como carne muchas veces no podemos. Te pido por mis hermanos que los puedas cuidar también en esta semana, que se haga tu voluntad en ellos, que los puedas acompañar en sus trabajos, en sus labores, en la familia, hacer, Señor, buenos hermanos, buenos padres, buenos hijos, y pedirte que en este momento nos des la autorización para abrir tu palabra y poder meditar en este día, en el estudio para hoy. Te pido todo esto confiando en la justicia de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora sí voy a dar parte a mi esposa para que nos pueda leer el estudio para hoy, domingo 9 de abril. Tenemos como título para hoy, Comunicación a través de Cristo, y vamos a tener aquí los ejemplos. Como primera pregunta nos dice, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados que estaban muertos en pecados? Vamos a ir a Isaías 42:7. Muy bien. La pregunta dice, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Cuando habla de espíritus encarcelados, de estos se han agarrado muchas religiones. El sistema papal sacó que Cristo al morir fue no a predicarle a los muertos en este caso, pero ellos han obviado que eran muertos espirituales, creen que eran muertos que estaban, ¿no?, como ellos llaman, en el purgatorio o en el infierno, como lo confunden, pero eso no es verdad. Sabemos que el tiempo de gracia se acaba cuando uno muere, ¿no? Cuando está vivo muere, se le acaba su tiempo de gracia para él y ya no hay una segunda opción. Entonces esta parte ha sido tergiversada, ha sido confundida y mucha gente que se lo cree hasta ahora se lo predica incluso. Quizás el católico ya no predica del infierno, pero el evangélico es el que más se agarra de esa doctrina y la muestra. Pero acá nos dice la pregunta y está bien clara: a los muertos, pero espiritualmente. Sabemos que esa muerte la tenemos, no por cuanto hemos pecado. Esto, cuando los primeros padres también pecan, no mueren espiritualmente. Y aparte que alguien murió por ellos, no simbólicamente, ya que la ley dependía o demandaba que murieran por cuanto habían pecado. Y ahí es donde apareció los sacrificios para que ellos sean perdonados, pero espiritualmente también murieron. Entonces tenían que volver a la obediencia, volver a tener la fe en el Señor. Entonces nosotros también estamos de esa misma manera muchas veces. El mismo Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo al joven, ¿no? Pero estaban vivos ellos, vivos sí, pero espiritualmente no están muertos. Entonces se cree que el espíritu es un fantasma muchas veces. No es un fantasma, el espíritu es lo que está dentro del cuerpo. Pablo también en una ocasión dijo,
yo estoy presente en espíritu, aunque no en cuerpo, dijo. Eso no quiere decir que, o en carne, eso no quiere decir que Pablo andaba como fantasma, no, sino que él andaba con todo el espíritu, no del Señor, y a él ya no le importaba la carne. Pablo ahí también da una ayudita para entender a qué se refiere con los espíritus. Espíritu es lo que está dentro del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a leer Isaías 42:7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos, de prisión a los que están en tinieblas. Este versículo, dice a los que están en tinieblas. Así es como está, como les digo, ¿no? Encarcelado el ser humano hoy. Es solamente un corto comentario. Luego lo explicamos. A ver, Efesios 2:1. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué interesante, muertos en delitos y pecados. El ser humano a veces piensa que estar muerto es ir a la tumba, pero lejos del Señor y lejos de su espíritu, lejos de su aliento de vida, en este caso de su Espíritu Santo, estamos muertos, ¿no? Tenemos primera de Pedro 3, 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. 19. Él fue también y predicó a los espíritus encarcelados, dice, aquí está, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras que se construía el arca, en ella solo 8 personas fueron salvadas del agua. Aquí está hablando Pedro de los días de Noé, pero también está donde dice predicó a los espíritus encarcelados. Entonces en los tiempos de Noé, la gente también, sus espíritus de ellos estaban encarcelados. ¿En qué forma? En el pecado y todo eso. Y yo cuando leo esto, pienso que cuando Noé lo predicaba el Evangelio en ese tiempo, ¿no? Pero lo hacía a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu de Cristo ya Noé predicaba. Y así hay muchos, ¿no?, que predicaron las buenas nuevas mediante el Espíritu de Cristo. Porque recordemos que Cristo es el que conecta la tierra con el cielo, ¿no?, después de la caída. Entonces, es un tema bien profundo de estudiar. Quizás esto no lo vamos a comprender muy bien, pero hay que meditarlo, hay que analizarlo para poder comprenderlo un poco más. Entonces, el 4:6 también. Por eso el Evangelio ha sido predicado a los que ahora están muertos, para que, aunque sean juzgados en carne como hombres, vivan en espíritu según Dios. Sabemos que la carne está condenada, como carne no podemos hacer nada, solamente el espíritu es el que puede, ¿no? Por eso que debemos pedirle al Señor, ¿no?, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un nuevo aliento de vida. Entonces la respuesta sería, ¿cómo predicó, dice Jesús, Cristo, a los espíritus, ¿no?, que estaban encarcelados, muertos en pecado? Mediante el Espíritu Santo, ¿no? Él habla a nuestro espíritu mediante su espíritu, ¿no?, y lo renueva. Entonces vamos a seguir con el estudio. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién era el mensajero que habló con Abraham después de que los otros 2 mensajeros celestiales se marcharon a Sodoma? Leemos el testimonio mientras se busca el texto bíblico. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada. Ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino, si era la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 134.
Ahora sí nos vamos a los textos, vamos a Génesis, vamos a leer solamente el capítulo 18, pero vamos a saltar de versículo en versículo. Empezamos por el 2. Al levantar sus ojos, Abraham vio a 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra. Se inclinó a tierra, ¿no? Entonces acá Abraham ya sabía de quién se trataba, porque a cualquiera no se le puede adorar. Y el testimonio dice que era el mismo Jesús, ¿no? Entonces Abraham reconoció que era el Hijo de Dios, es por eso que lo adora. Entonces, a ver, seguimos con el 13. El 13. Entonces, Señor, dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo anciana? Pregunta el Señor. En este caso, el Señor Jesús. Ahora nos vamos al 17. Y el Señor dijo, encubriré de Abraham lo que voy a hacer. Luego vamos al 32 y al 33. Pero Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, si hablo una vez más, quizás se hallen 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Cuando el Señor acabó de hablar con Abraham, se fue y Abraham se volvió a su lugar. Aquí es cuando Abraham no intercede por Sodoma, donde vivía su sobrino Lot. Ya conocemos también la historia. Vemos aquí que el mismo Señor Jesús, ¿no?, baja del cielo, se presenta ante Abraham con un ángel, digamos, a un lado y al otro lado, ¿no? Así como lo vemos en el santuario, en el arca, ¿no? Un querubín a un lado, un querubín al otro lado y el sacerdote, ¿no?, al centro. Entonces, la respuesta ahí es sencilla. Era el mismo Hijo de Jesús, el mensajero que habló con Abraham. Ahora sí, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, nos dice, ¿quién era el Señor con quien Jacob luchó hasta que recibiera la bendición necesaria para la seguridad del perdón de sus pecados? Vamos a ir a Génesis 32, del 24 al 30, y leemos el testimonio. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por esos esfuerzos casi sobrehumanos no había obtenido la victoria. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y rogóle. Encontramos en Oseas 12:4, pidiéndole la bendición. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. Muy bien. Patriarcas y Profetas, páginas 196 y 197. Ya. Oseas 12:4 dice, eso lo pueden revisar, a ver de qué trata ese pasaje. Vamos entonces a comentar. La pregunta era, ¿quién era el Señor con quien Jacob luchó hasta que recibiera la bendición necesaria para la seguridad del perdón de sus pecados? Esa parte está interesante. Entonces era el ángel del Señor, y el ángel del Señor es Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento lo conocemos como el ángel del Señor a Cristo. Cuando se aparece en la zarza ardiente, dice no ser el ángel del Señor, pero abajo dice, soy el Dios de tu Padre. El único ángel que puede proclamarse Dios es Cristo. Es Cristo. Además dice que la zarza no se apagaba, es que Cristo es fuego, ¿no? Y es fuego eterno. Entonces, la respuesta era con Cristo, es el que luchó Jacob. Y luego pasamos a Israel, ¿no? Recordemos que Jacob quiere decir impostor, engañador. Entonces, cuando
Jacob lucha con aquel varón, primeramente. Él creía, ¿no? En partes quizás pensó que era su hermano luchando con él, el que lo perseguía, pero luego, ya casi al amanecer, se da cuenta de que en realidad no era un hombre común, sino que era un mensajero celestial, porque le pone solamente con una tocadita, le mueve, ¿no?, la cadera. Incluso Jacob vemos con cuánto dolor, ¿no?, al leerlo, uno se puede imaginar cómo se aferraba del ángel y le pedía bendición. Miren, hermanos, le pedía bendición. Y es curioso porque prácticamente le dijo, ¿no?, soy Jacob, Jacob, o sea, le dijo prácticamente, soy un impostor, soy un mentiroso. Y Jesús le dijo, desde hoy ya no serás ni impostor ni mentiroso, desde hoy serás Israel, luchador con Dios. Esa es una enseñanza también para nosotros, porque es la forma en que debemos ir, ¿no?, a Jesús. Cuando vamos a la cruz, debemos ir cual Jacob, ¿no? Soy mentiroso, soy pecador, soy impostor, y Dios nos dirá, no, ya no eres pecador para mí, estás perdonado. A través de mi Hijo has encontrado el perdón, ¿no? A través de su sangre estás perdonado. Ya no eres impostor, ya no eres mentiroso, sino que serás un luchador con Dios. Sabemos que esto tiene una aplicación también en el futuro, para el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Hay profecías acerca de esto, también en el Antiguo Testamento, como en los escritos de la sierva del Señor, por la cual pasarán, ¿no?, los hijos de Dios, en este caso los 144,000, en el gran tiempo de angustia. Solamente tenemos que aferrarnos bien al Señor. Sabemos que ese tiempo estaremos sin intercesor, pero el apoyo de Dios, el apoyo de Jesús no nos va a faltar si es que nos agarramos a Él y si es que realmente demostramos que somos unos luchadores con Dios, hermanos. Entonces esa es la reflexión. Me despido de parte de mi esposa, parte mía, de parte del ministerio, y que tengan un bonito día, como les digo. Meditemos en estas palabras, y si es que somos aún Jacobos, hermano, o Jacob, vayamos a Dios para que nos declare Israel, luchador con Dios. Amén.